Damos gracias a Dios nuevamente por el estudio del Salmo capítulo 32. ¿Se acuerdan que en la primera parte, si miraron la primera parte de este estudio, cómo nos enseña la Biblia de que el perdón solo Dios lo otorga? No es algo que nosotros nos ganamos por mérito propio. Siempre la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde que el primer ser humano cayó, hasta el final, siempre nos enseña que la salvación es únicamente por medio de Jesús, pero que ese perdón solo Dios lo otorga, que no tenemos ningún mérito para ganarnos ese perdón, que tocamos el tema de las buenas obras, que lamentablemente pensamos que somos buenas personas y que por eso Dios tiene que perdonarnos. Pero a la luz de la misma Biblia se sabe que para Dios ningún ser humano es bueno. Todos los seres humanos pecamos. El único ser humano perfecto que no cometió pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí todos los seres humanos somos malos y no tenemos mérito alguno con qué obtener el perdón de Dios. El perdón de Dios es algo que solo Él otorga. Vimos también de que en el perdón y la salvación es Dios quien hace todo. Él es el que nos limpia de nuestra transgresión, nos cubre de nuestra iniquidad, nos perdona y crea en nosotros un espíritu nuevo. Nada que ver con el ser humano. Es más, vimos en ese estudio que David nunca atribuye su perdón a algún mérito o por haber guardado la ley. David en ningún momento nos está diciendo eso. David reconoce que el perdón de Dios es únicamente algo que Dios otorga por pura gracia y misericordia. Es una gracia soberana, ¿verdad? En la que Dios participa, en la que Dios hace todo, no que el ser humano se merece ese mérito. No es para que el ser humano se jacte y diga, Señor, tú tienes que perdonarme porque yo fui una buena persona. No. No tiene que ver nada eso con el perdón de Dios. Es algo que Dios otorga a todos aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo, Jesucristo. Y vimos todos esos puntos importantes de nuestra doctrina, del fundamento del cristianismo. Estas son de las doctrinas importantes en donde reconocemos que por medio de su palabra solo Dios nos da el perdón y solo Él otorga, nada más. No podemos decir que es por mérito, porque si pensamos que es por mérito, entonces es Dios quien nos tiene que agradecer a nosotros y no nosotros a Él. Pero aquí vamos a ver en la segunda parte lo que Dios anhela también sobre el perdón de los pecados. Recordemos que el pecado es algo que tenemos que confesar. Para que haya un verdadero perdón de parte de Dios, tenemos que reconocer nuestras transgresiones. Eso es lo que vamos a ver en este versículo siguiente, del 5 y el 6. Dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Lo que Dios tanto anhelaba que David hiciera conforme a su pecado. Recordemos que esta es una confesión que David está haciendo por el terrible pecado que cometió, no solo de adulterio, sino de asesinato, al haber mandado a asesinar a Urías. Es cierto, muchos dirán, pero no fue él que lo hizo, pero al final, cuando dio la orden de que a este hombre se le pusiera en lo más recio de la batalla y que muriera inevitablemente, porque en esas líneas donde se ponían esas guerras así, los primeros que morían eran esos que estaban en ese flanco, como dicen en la guerra, pues Urías inevitablemente iba a morir. Entonces podríamos decir que quien mandó a matar a este hombre fue David. Como dice un dicho mexicano, tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Y así es, David así hizo. Hechor y consentidor tienen la misma culpa. Pero lo que Dios estaba esperando era que David confesara su pecado. Dicen muchos teólogos que David se tardó cerca de un año en hacer esta declaración de confesión. Que David, por lo que se ve, se le estaba ennegreciendo el corazón, si no es porque Dios envía al profeta Natán
a confesar sus pecados, David posiblemente no se hubiera arrepentido y hubiera incurrido en algo más peor. Porque esto nos da una valiosa lección. Recordemos que el pecado es algo que puede ennegrecer el corazón de cualquiera. Y en el creyente no es la excepción. David era un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice la misma escritura. Un hombre conforme al deseo del corazón del Señor. Bueno, no sé si es así, pero dice un hombre conforme al corazón de Jehová. Es otra expresión que usa el mismo Señor en referencia a David. Pero aquí se nos da una lección valiosa de que el pecado, no podemos coquetear con el pecado, no podemos darle la entrada al pecado porque el pecado nos muestra lo dañino que es y cómo puede oscurecer nuestra alma, nuestro conocimiento de una forma tan severa que ya no pensamos en arrepentirnos, sino más bien en alejarnos del Señor. David se estaba alejando del Señor al no confesar estas transgresiones. ¿Se imaginan si el profeta Natán si Dios no hubiera enviado al profeta Natán? Posiblemente David hubiera cometido las mismas maldades o peores. Y no pensemos que esta maldad era nueva. Se ve así de grave porque, claro, es un hombre de Dios que lo hizo. Pero recuerden que estas maldades las hacían esos reyes que estaban cerca en esas tierras orientales. El caso de David no fue el primero ni fue el último. Fue una cosa malvada que hacían todos esos reyes. Cuando Dios les pidió a los israelitas que sacaran a todas las naciones, al amorreo, al heveo, al jebuseo, y bueno, todas las naciones que terminan así, era precisamente porque estas naciones hacían esas maldades, cometían estos terribles crímenes. Cuando sus reyes miraban a un hombre y miraban que su mujer era hermosa y la empezaban a codiciar, porque ese es el pecado de la codicia así comienza, mirando a la mujer. Entonces mandaban a matar al hombre y se quedaban con la mujer. David hizo lo mismo. No es algo nuevo, no vayamos a pensar que era el primero que hacía eso, no. Esos pecados se han cometido lamentablemente siempre. En la actualidad no es ninguna novedad eso. Solo veamos cuántos hombres a veces mandan a matar al esposo por quedarse con la mujer. O viceversa, ha pasado también eso, mujeres que mandan a matar al propio esposo por quedarse con el amante. Es terrible eso. O las mujeres también, cuando las mujeres mandan a matar a la mujer por quedarse con el hombre, eso no es nuevo. Eso sigue lamentablemente cometiéndose porque el pecado es algo que oscurece el corazón. Y es una advertencia para nosotros los creyentes, que no nos confiemos. Pablo decía que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si bien es cierto, los cristianos hemos sido perdonados de nuestros pecados, eso no quita que ahora estemos exentos de él mientras estamos en este mundo. Cuando seamos glorificados en nuestros cuerpos, como nos promete la palabra de Dios, sí, ya el pecado no va a tener, al menos en este cuerpo, ningún poder. Pero mientras vivimos en este mundo bajo este cuerpo pecaminoso que no ha sido restaurado en esa manifestación gloriosa, seguimos luchando con este pecado. Ahora que somos creyentes y que tenemos una nueva vida en Cristo, lo que hacemos es que luchamos contra este pecado en el que antes nos deleitábamos. Pero la advertencia es la misma: no bajemos la guardia, no nos confiemos. Porque el pecado, si le damos cabida, si le damos entrada, nos perdona y podemos volvernos como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y el hombre, por haber dejado que su mente codiciara algo que no le pertenecía, cometió estos terribles pecados. Pero lo bueno es que David confesó su pecado. Y es que por ahí tiene que comenzar todo ser humano que quiere recibir, que tiene que recibir el perdón de Dios. Confesar sus pecados. No podemos pensar que Dios nos va a perdonar así mágicamente solo porque ya. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Por eso David dice: mi pecado te declaré, y le llama por su nombre, pecado. Y no encubrí mi iniquidad, mis transgresiones, que es al final la misma idea. Todo embarca en el mismo pecado. Todo cae al mismo pecado. Transgresiones, iniquidad, porque todo tiene que ver con eso mismo, el pecado. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde ya ni esa palabra se quiere mencionar, pecado. ¿Cómo estamos llegando a un nivel de maldad donde
donde la palabra pecado, solo la palabra pecado, que no se, es que se oye muy pesada, dicen. Pero el pecado es pecado, hay que llamarlo por su nombre. Mentir es pecado, robar es malo, es pecado, adulterar es pecado, deshonrar a los padres es pecado, deshonrar al Señor es pecado también. Entonces no podemos decir, ay, no es que la maldad, no, David llama por su nombre lo que él hizo, pecado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, confesar nuestros pecados. Para que un pecador reciba el perdón de Dios, tiene que reconocer que es un malvado, un pecador. Que reconozca que su vida ha sido una vida llena de transgresiones, de iniquidades, que ha mentido constantemente. Que no vaya a pensar que va a limpiar sus pecados solo porque hizo una buena acción y seguir en lo mismo. No, eso no es un verdadero reconocimiento de pecado. Ese es un falso engaño. Ahí sí no hay verdadero, no hay un espíritu de humildad. Ahí hay engaño. No es un corazón verdaderamente arrepentido. Y dice David nuevamente, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque precisamente fue nuevamente reconociendo que Dios perdonó sus pecados. No es algo que él lo merecía. Y como les decía en el video anterior, esto choca con el falso evangelio de la prosperidad que enseña que para entrar al cielo tienes que diezmar, ofrendar, pero sabemos que todo esto es una mentira. El perdón Dios lo da sin ningún merecimiento. Eso es lo que significa gracia. Y sigue diciendo David, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es valioso entender que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestros pecados. Ahora, cuando dice David ser hallado, pues es una expresión figurada. Recordemos que en verdad en el perdón es Dios quien nos busca a nosotros. En su salvación es Dios quien busca al ser humano para perdonarlo. No es que nosotros por nuestra propia cuenta busquemos al Señor, no. En el perdón solo Dios lo otorga, pero Dios es el que... Lo que pasa es que aquí es una expresión que David, por eso dice, a ti orará todo santo, porque es lógico. Si nosotros como creyentes hemos caído, nuestro deber es buscar la comunión del Señor. Ahí sí es una acción que nosotros tenemos que hacer continuamente, de meditar en su palabra, orar, congregarse, predicar el evangelio, todas esas cosas que nos ayudan a crecer. En ese aspecto es que David dice, por eso en todo tiempo orará a ti todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado, es decir, en el tiempo en que tú siempre estás disponible a perdonar. Porque precisamente él como santo cayó, pecó, y pecó de una manera severamente malvada. Porque no solo fue que le quitó la mujer al hombre, es que lo mandó a matar. Y eso ya fue como el colmo. Pero es lo mismo, el mismo pecado ennegrece el alma. ¿Cómo el pecado puede oscurecernos tanto y quitarnos esa alegría? Por eso Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque el creyente, nosotros como creyentes no somos de acero ante el pecado. No podemos jugar con la tentación. No podemos darle cabida al pecado, porque el pecado, como dice Dios allá en Génesis, que le dio la lección a Caín, el pecado es como un león que está agazapado a la puerta, esperando a que tú salgas para destruirte. Y así es el pecado en el creyente. No podemos confiarnos y decir que estamos inmunes, que somos impecables ante el pecado. Nosotros como cristianos no podemos, es cierto, no podemos evitar las tentaciones, pero sí no caer en ellas. Decía Martín Lutero, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, decía Martín Lutero, pero sí puedo evitar que las aves hagan nido en mi cabeza. Así lo dijo Martín Lutero. No puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, dijo, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Ya saben ustedes a qué se está refiriendo el hombre, ¿va? Porque el pecado así es. El pecado ahí está. Pero como creyentes lo que tenemos que hacer es buscar constantemente la dirección del Señor por su palabra, por la oración, para que no caigamos, así como dice David. Y claro, como si todo santo que ora al Señor en el tiempo ese en que el Señor puede ser hallado, pues ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él.
está calificando una figura, es una clara analogía de que como las aguas cuando en el mar dan ese miedo, así es cuando una persona es perdonada de sus pecados. Ciertamente ya no va a haber nada que lo tenga que culpar, ni atacar, ni destruir. Esto tiene que ver con la conciencia, una conciencia limpia, una conciencia donde sabemos que el Señor nos ha perdonado por pura misericordia, no por algo que nosotros merezcamos, no. Voy a recalcar esto siempre, valga la redundancia, porque en la Biblia se nos enseña claramente que el perdón es algo que solo Dios nos da. Pero una vez que hemos sido perdonados por confesar nuestros pecados, entonces hay una paz. Ya no es esa inundación de aguas, como dice David, que nos está turbando la conciencia, nos está atacando. Porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros los seres humanos la conciencia, ¿va? Eso que nos enseña qué está bien y qué está mal. No tenemos que pensar que Dios nos ha dejado así sin conocimiento de lo correcto y lo incorrecto. Claro que Dios nos ha dejado ese lugar que se llama la conciencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que entendamos que hay cosas buenas y cosas malas. En ese aspecto, la conciencia solo sirve como un regulador, pero la conciencia nunca nos va a dar salvación. La salvación solo Dios nos la da. Pero es lógico que Dios usa la conciencia para constreñirnos y enseñarnos que su palabra es la verdad. Dios tiene que hacer todo ese proceso. Pero Dios no nos ha dejado así como que seamos seres incongruentes y que no entendamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Tarde o temprano la conciencia nos dice eso, ¿verdad? Pero sí, en cuanto al perdón de pecados, sabemos que cuando Dios perdona nuestras iniquidades, ya no hay nada que nos acuse. Dice Pablo en Romanos capítulo 8 que para los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Eso, como a nosotros creyentes, nos tiene que llenar de gozo. Saber de que ya no hay ningún juicio contra nosotros. Que lo único que nosotros esperamos es un juicio, pero no por definir si nos vamos a ir al cielo o al infierno, sino por cómo nos portamos como creyentes mientras estamos en este mundo. Eso sí, pero eso no tiene que ver nada con la salvación. Ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ya eso nos tiene que llenar de alegría. Porque esas muchas aguas ya no tienen ningún poder sobre nosotros. Es porque Cristo nos ha perdonado. Y dice otra expresión que a mí sinceramente son de las expresiones que siempre miramos en este libro. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y sí, refugio para esos tiempos en que, como en el caso de él, que pecó, saber de que en los hombres no podía confiar, pero sabía que en el Señor tenía ese refugio seguro, esa salvación, que Él lo guardó de esa angustia. Él se sintió, en pocas palabras, libre. Sabía que ya no tenía ni una culpa que lo amenazara en ese sentido, porque sus transgresiones habían sido perdonadas. Que todo esto tiene que ver con la liberación que hay cuando Dios da el verdadero perdón. No es algo que nos ganamos por ser buenas personas, porque para Dios ni uno de nosotros somos buenos. El único ser perfecto que nunca pecó sobre este mundo fue el Señor Jesucristo. Él sí fue el que nunca pecó, el verdadero hombre, que no pecó. Pero de ahí todos los seres humanos, sin excepción, todos. Hasta María. Como les he explicado en videos anteriores, no es que era una mujer depravada tampoco, pero recuerden que María, como todo ser humano, era pecadora, porque nació con ese pecado también. Fue concebida en ese pecado. Que sí fue una mujer obediente y que fue instrumento para que viniera nuestro Señor, sí. Eso sí fue una bendición. Por eso dice el ángel, bendita tú entre todas las mujeres, porque fue escogida para eso. Porque trajo al ser santo. Fue engendrada, engendró del Espíritu Santo, como nos menciona la Biblia. Pero el único ser que no ha pecado es Jesús.
Pero David aquí está haciendo esa analogía de que el Señor es refugio para esas cosas. Y me rodearás con cánticos de liberación, dice. Claro que esto es una expresión figurada también de que es como que Dios le da esa liberación. Es que en Cristo hay libertad. No está mal la expresión. No está mal que los cristianos usemos esa expresión de que diga que en Cristo Jesús hay libertad. Sí hay libertad del pecado. También puede haber libertad de una enfermedad, de algún problema. Claro, Dios da todo eso. Pero sabemos que en este texto David se está refiriendo en cuanto al perdón. Dios nos rodea con esas cuerdas de amor y nos dice, eres mi hijo, te amo y te perdono. Esos son cánticos de liberación, si lo podemos ver así. ¿Quién no se ha sentido dichoso de saber de que hemos sido perdonados de nuestros pecados? Eso es un refugio para nosotros, para nuestra alma. Ya no hay guerra en nuestra mente, hay paz. Paz por saber de que hemos sido perdonados sin merecerlo. Ahí es donde entendemos entonces que no es nosotros y no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, sea tu gloria, sea la gloria, porque tú nos perdonaste sin merecerlo. Ese es un refugio para el alma excelente. Sigue diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Muchos teólogos dicen que esto se refiere a que son palabras de David, pero hay otros teólogos que concuerdan de que no pueden ser palabras de David, que estas son palabras del Señor, porque cuando dice sobre ti fijaré mis ojos, solo Dios puede hacer eso. Algunos dicen que son palabras de David, que él les hace entender a los pecadores las palabras del Señor. Si bien no suena nada ilógico eso, es verdad que cuando uno conoce a Cristo, cuando uno nace de nuevo, cuando uno siente que Dios lo ha perdonado, bueno, cuando uno sabe que Dios lo ha perdonado sin merecerlo, es cierto, uno tiene anhelo de que otras personas conozcan a Cristo, predicar el Evangelio, enseñarles a los pecadores el camino. Está bien todo eso, pero recordemos que esa es una obra que solo Dios hace. A nosotros sí, como cristianos, como seguidores de Cristo, nos toca hablar la palabra de Dios, nos toca evangelizar, eso es indiscutible. Pero no podemos pensar que estas palabras se refieren a David porque toda esa obra solo Dios la hace, solo Dios fija sobre nosotros sus ojos, es decir, que Dios nos mira, pues, y que Él es el que nos hace entender y nos enseña. Claro que nos usa a nosotros para que nosotros como fieles seguidores le enseñemos a otros su palabra, que guiemos a otros a Cristo. Es que esa es la idea, que en verdad nosotros prediquemos a otros, pero la obra solo Él la va a hacer. Solo el Espíritu Santo es el que convence al mundo de sus pecados, no nosotros. Eso sí, Pedro dice que si alguien nos pide razón de lo que nosotros creemos, defendamos y presentemos argumentos. No es del todo correcto decir que solo con nuestra vida podemos testificar y que no tenemos que hablar. Eso es incorrecto. Si bien es cierto que una vida santa entregada al Señor dice mucho, no por eso quita de que nosotros tengamos que usar la palabra de Dios para predicar. En el caso de los ateos necesitan bastante que uno les predique la palabra de Dios con la palabra de Dios, no solamente con una vida ejemplar, ¿no? Eso muchas veces sí es bueno, no lo voy a negar. Si el pueblo de Dios vivimos en santidad, obvio que eso va a generar persecución porque la gente odia que se les predique en contra del pecado. Pero también Pedro nos dice que si es necesario evangelizar, evangelicemos también. Presentemos argumentos bíblicos razonables. ¿Por qué creemos en Cristo? No es solamente con nuestra vida. Digo todo esto porque este versículo 8 del Salmo 32 se refiere a eso. Te haré entender y te enseñaré el camino, es cierto. El anhelo de uno de creyente es que los demás conozcan a Cristo, familiares, amigos. Claro que sí, pero recuerden que esa obra solo Dios la hace. Sobre ti fijaré mis ojos, claro que es una acción que solo Dios la hace. Claro, Dios nos guía a nosotros primeramente y nos enseña, nos fortalece con su palabra, pero el anhelo nuestro es predicarles a otros. Pero esa obra solo Dios la hace. Y aquí es bien importante, porque
pensamos que solo Dios, pensamos que nosotros tenemos mérito alguno. La Biblia siempre nos enseña que es por su gracia. Por eso dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Es que el problema es que si la mayoría de seres humanos creen que se merecen el perdón de Dios porque son buenas personas, pues prácticamente están dando a entender que es Dios quien les tiene que agradecer y alabarlos. Ya no es que es la gloria para Dios, es para ellos. Por eso es que dice Pablo, para que nadie se gloríe, porque la salvación es algo, el perdón de pecados es algo que solo Dios otorga. No es algo que nosotros lo merezcamos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Y aquí David va a poner un ejemplo que sinceramente tiene que ver mucho con nosotros los seres humanos, que si Dios no nos pone un alto, nosotros nos desviamos y cometeríamos peores cosas. Bueno, no es novedad de que el ejemplo de David es uno de ellos. Si David, Dios no le pone un freno, David hubiera seguido cometiendo esas mismas maldades. Si ya lo había hecho la primera vez, podía volverlo a hacer. Imagínense, miraba a otra mujer y la codiciaba y mataba al hombre. Porque eso es lo que pasa. El pecado va llevándonos a otro mal, a otro mal y a otro mal. Y el punto es que no salimos después si no nos arrepentimos. Por eso es que David dice en este versículo 9, dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tan claro está ahí el mensaje. Imagínense que el caballo o el mulo, como menciona aquí, son animales que si no se domestican, si no se les pone freno, serían animales salvajes. Harían un daño terrible. Claramente nos está dando a entender que así somos los seres humanos. Si Dios no nos pone un freno, haríamos cosas peores. Si Dios no le hubiera mandado al profeta Natán a David, David posiblemente hubiera hecho otras maldades peores que esas. No es de extrañarse que cuando el libro de Génesis nos dice que Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, Dios dijo, no puedo permitir que el hombre alcance el árbol de la vida, porque si llega a alcanzar el árbol de la vida, será un ser humano pecaminoso que va a vivir sobre este mundo eternamente haciendo maldades. Entendamos que eso es lo que está dándonos a entender Génesis. Por eso Dios no permitió que Adán tocara el árbol de la vida. Porque si no iba a ser una maldad horrible sobre este mundo. Más bien Dios fue misericordioso al no permitir que Adán llegara a ese punto. Imagínense si hubiéramos sido seres eternos y pecaminosos. ¿Cómo sería este mundo? Un caos. Sería horrible. Seríamos monstruos verdaderos. ¿Por qué? Porque si no se nos pone un freno, si Dios no pone, como el ejemplo que da David, que al caballo hay que ponerle un freno para que le apriete y se tranquilice, o al mulo, un cabestro, es la idea de algo que los aprieta aquí, que les hace entender que tienen que ceder. Nadie, no entenderíamos, pues, que Dios detesta el pecado. Por eso Dios tuvo que expulsar a Adán y a Eva. Que lamentablemente esa es la idea que busca la ciencia moderna de hoy. La ciencia de hoy se empeña por buscar el elixir de la vida aquí en esta vida. Por eso no es de extrañarse que buscan métodos, formas de cómo alcanzar la vida sin morir aquí. ¿Por qué? Porque quieren vivir aquí pero viviendo en pecado, como quería hacer Adán y Eva. Entonces Dios tuvo que ponerles un freno allá. Y Dios aquí también nos va a poner un freno porque es una maldad horrible la que estamos cometiendo. Es lo que nos dice la Biblia, la segunda venida de Cristo. Que Cristo va a venir a gobernar como Rey y Señor, como el soberano de todo el universo y como el creador verdadero, y que va a castigar la maldad. Dios tiene que siempre castigar la maldad, poner un freno, porque si no nadie buscará al Señor. Bueno, David dice nadie se acerca a ti, es decir, la idea es que nadie reconociera la santidad del Señor, nadie reconociera que hay un Dios santo. Por eso es que Dios tiene que a veces enviar castigos severos, disciplinas. Miren, en el caso de David, David tuvo que ser castigado, tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado para entender que lo que estaba haciendo no era correcto.
Tuvo que haber un freno. En los días de Noé así fue. Si Dios no manda esa lluvia, este mundo hubiera sido un caos. Así lo vemos con la nación de Israel. Dios, siempre que la nación de Israel se apartaba, Dios les enviaba a naciones extranjeras para que los castigaran. Así hizo con naciones paganas como Asiria, como Nínive, como Egipto. Naciones que deshonraban al Señor y Dios les tuvo que enviar un castigo para frenarlos. Y así va a ser muchas veces Dios si nosotros como creyentes nos apartamos de sus caminos. Dios nos va a disciplinar porque nos ama. Y aunque va a doler, pero si es necesario lo tiene que hacer así. Entonces la advertencia para nosotros, esto sí ya es para nosotros los creyentes. No pensemos que si estamos firmes, pensemos que no vamos a caer. No. Pablo nos da a entender claramente que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que verdaderamente tener una comunión íntima con el Señor, estudiando su palabra. Sigue diciendo David, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esta es otra de las cosas que, por doloroso que suene, es el triste final que tienen todos los que no conocen a Dios. Todos los que se rebelan injustamente contra el Evangelio. No es porque Dios quiera que unos se vayan al cielo y otros al infierno. No pensemos así. Dios no quiere la muerte del impío, dice la Biblia, pero el impío muchas veces no quiere arrepentirse de sus maldades. Entonces eso le va a traer mucho dolor. Dice en otro pasaje en Isaías que no hay paz para el impío. Sí, yo creo que tiene razón lo que dice David aquí. Cuando dice muchos dolores habrá para el impío, es que para la persona que no quiere reconocer que hay un Dios santo y que lo puede perdonar de sus maldades y cambiar de sus maldades, no va a haber paz, va a haber muchos dolores, van a haber muchas penas. No puede haber paz para alguien que no conoce a Dios, alguien que no ha sido perdonado ni cambiado de sus pecados. Por eso es que tiene razón al decir David aquí, muchos dolores habrá para el impío. Claro que hay un dolor. Claro que el que no conoce a Dios solo le espera un juicio terrible. La Biblia llama, está establecido para los hombres que mueran y después de eso, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Porque no nos podemos burlar de la justicia de Dios. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. Todo el mal que uno hace, Dios lo va a juzgar. Van a haber dolores. El pecado solo miseria va a traer siempre. Si no, veamos cómo están nuestras naciones entonces. Donde hay asesinatos, corrupción. ¿Por qué? Porque hay dolores, porque las personas impías que no quieran arrepentirse, así va a haber dolores. Y no digamos si se mueren sin Cristo, eso va a ser más doloroso, porque la Biblia habla de una condenación eterna. Y sí, la gente dice, no, es que el infierno no es real. No podemos decir eso. La gente dice, pero es que nadie ha venido del otro lado para decirnos si existe el infierno. Es que no se trata de eso. Se trata de lo que nos dice este libro. Y hay una condenación eterna para todos aquellos que no se quieran arrepentir. Y si ustedes no lo han hecho, pues sería bueno que lo hicieran hoy. Hoy es el tiempo de salvación, dice la Biblia. Es el tiempo aceptable. Si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones, dice la Biblia. Es importante que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos su perdón. Ese valioso perdón que no lo merecemos, pero que por gracia Él lo quiere otorgar. Y bueno, aquí vamos a ver la palabra que David tanto usa, la misericordia. Valga la redundancia de decirlo, pero es que esta es la palabra, este es el lema del libro de los Salmos. La misericordia. Porque la misericordia es lo que nos enseña que Dios nos amó sin merecerlo. Inclusive aún en los mismos impíos que no le conocen, Dios les muestra su misericordia. No es de extrañarse que Jesús dijo, porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos, dijo Jesús. Porque Dios tiene misericordia del impío, quiere que se arrepienta. Porque como dice Ezequiel, Dios no quiere la muerte del impío. Por eso no creo yo que Dios haya predestinado a unos para el infierno y a otros para el cielo. Es que no tiene.
lógica eso, porque es que el ser humano se va al infierno porque no quiere arrepentirse de sus maldades. No porque Dios lo predestinó para que se vaya al infierno, eso es mentira. Dios quiere otorgarle el perdón, pero las personas rehúsan con injusticia, detienen con injusticia la verdad de Dios. Pero para el que conoce al Señor, para el que espera en Jehová, como dice David, le rodea la misericordia. Y nosotros que estamos en Cristo tenemos una nueva vida, dice Pablo. Nos rodea su misericordia siempre y gloria a Dios por eso. Nunca faltará la misericordia porque Dios nos ama. Pero para el impío sí van a haber dolores si no se arrepiente. Y David termina con una doxología muy importante. Dice David, alegraos en Jehová y gozaos. Es una alabanza que nos indica que alabemos al Señor. Justos, dice, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, es decir, los que caminan en integridad. Pero yo creo que ese debe ser una alabanza que todos los días nosotros tenemos que tener en nuestras bocas. El saber que hemos sido perdonados de nuestras maldades. Yo creo que nosotros siempre tiene que haber ese agradecimiento de saber de que Dios nos perdonó sin merecerlo. Yo creo que ese tiene que ser el motivo más grande por el cual todos los días tenemos que estar alabando al Señor con gozo. Y alabarle también en predicarles a otros de este mismo perdón. Confesarles, compartirles a otros el mismo perdón. Tiene que ser una alegría que Satanás nunca tenga que callar. Pero es lamentable ver a creyentes que se apagan por esto porque no han entendido la dicha del perdón. Es triste ver a creyentes que dicen que la salvación se pierde. Yo también creía eso, entiendo eso, yo también creía eso. Pero a la luz de la palabra sabemos que Dios nos ha perdonado para siempre. Esto no quita que vivamos en santidad. Claro que no, claro que los creyentes tenemos que vivir en santidad. No podemos ser de esas personas de que si Cristo nos perdonó, seguir pecando. No, eso no. La condena eso. Pero sí vivir libres. Vivir libres de saber de que Dios ya nos perdonó. Y que si caemos, pues tenemos un abogado en los cielos que intercede por nosotros, pero eso sí, que nosotros confesemos nuestras fallas. Y también nos perdonemos unos a otros, como nos enseña la Biblia. Pero en nosotros tiene que haber un cántico de alegría todo el tiempo. Saber de que fuimos perdonados no está mal. Es una enseñanza buena que nos da David de que en el Señor tenemos que vivir alegres. Nada nos puede quitar la alegría excepto el pecado. Y si vivimos en santidad, vamos a estar bienaventurados, vamos a estar rodeados de la misericordia del Señor. Todos los días tiene que haber un júbilo en nosotros porque ya Dios limpió nuestros corazones. Y bueno, si aún no le han entregado su vida a Cristo, es momento que lo hagan. Hoy es el tiempo de salvación. Recuerden que la Biblia siempre nos enseña que es Dios quien nos busca a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. O no nosotros buscamos al Señor, no, es el Señor que nos busca. Pero si Él nos hace el llamado, no endurezcamos nuestros corazones. Y bueno, les agradezco por ver este video. Sé que mis videos son un poco largos, pero la intención es predicar la palabra. Les agradecería que le dieran un like, que lo compartieran, eso va a ser de mucha ayuda. Y los likes también son de ayuda porque así la plataforma nos recomienda, para que así otras personas conozcan el Evangelio. Y bueno, les agradezco por su fina sintonía, que Dios les guarde y bendiciones.